Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. El tema que vamos a estudiar lleva por título Verdades acerca del pecado, y que el fundamento de lo que es tanto el tema como declaraciones que estaremos emitiendo durante los próximos minutos están sustraídas de la eterna palabra de Dios. Y es muy importante que estemos conscientes de que lo que estaremos analizando tiene su origen, su trasfondo, su fundamento en las verdades eternas de la palabra de Dios, y que por causa de que son temas muy amplios los que presentan las Sagradas Escrituras, dentro de esa gama de enseñanzas está también las verdades que debemos conocer acerca del pecado. La experiencia de algunas personas en su caminar con Dios demuestra o da a conocer que ellas no se encuentran satisfechas, que no se encuentran estables y que no se encuentran contentas de la fe que profesan en Él. Esto, además de ser incorrecto, además de ser contrario a lo que debe manifestarse en la vida de cada creyente, no es saludable, beneficioso, ni le producirá buenos resultados. Porque además de que interiormente las personas no se sienten bien, esto provocará una vida caracterizada por la inestabilidad. Y la inestabilidad produce de manera natural una falta de seguridad. Y cuando agarramos todos estos elementos y los unimos, nos damos cuenta que hay determinadas personas, que posiblemente sea el caso de usted o de algunas personas que me escuchan, que habiendo conocido a Dios, no le pueden glorificar como a Dios, ni pueden darle gracias, ni pueden deleitarse continuamente en Él, porque hay algo que les falta. Hay una pieza perdida en lo que es el rompecabezas que tiene que ver con la formación de todos los detalles que se asocian con ellos. Hay algo que les falta, y que lo que hace que esto sea negativo, desagradable y aún dañino, es que esto que les falta lo viven buscando en lo que son prácticas de las cuales fueron liberados antes de que conocieran al Señor Jesucristo y lo aceptaran como su Salvador personal. Lo que estoy diciendo es que toda persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que lo ha hecho el Señor de su vida, debe experimentar continuamente un sentido de satisfacción. No debe sentirse como que le faltara algo.
no debe experimentar una especie como que no estuviera completo. No debe de sentirse insatisfecho de la clase de vida que tiene. Y si llega a sentirse así, significa literalmente que no está ubicado en la posición que tiene para con Dios y que no está viviendo de acuerdo a lo que Dios dejó establecido en su sagrada palabra. Porque una de las cosas que deben hacerse reales en cada uno de los hijos de Dios es que cuando llegan a conocerlo, no solamente experimentan un cambio en la totalidad de sus vidas, pero interiormente hay una especie de deleite, agrado y satisfacción, que no depende de los sucesos buenos, de las noticias agradables, ni tampoco depende de que las circunstancias a su alrededor son favorables, sino que esta clase de sensaciones que deben ser reales en su vida son el resultado de que está verdaderamente ubicado, conectado con Dios y está viviendo de acuerdo al llamado que se le ha entregado. Al respecto, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Colosas y comienza a hablarles acerca de la formación que deben tener como hijos de Dios. Y dentro de las enseñanzas tan útiles, tan valiosas y tan trascendentales en este libro en particular, en el capítulo número 2, versículo número 10, hace una declaración que tiene que ver con lo que es la posición en la que nosotros nos encontramos delante de Dios y lo que esto debe producir en nosotros. Y ahí dice: y ustedes, refiriéndose a los creyentes, a los que han venido a formar parte de la familia de Dios, los que fueron llamados para vivir una vida que presente verdades respaldadas con lo que experimentan cada día. O sea, esto que estamos leyendo no es para cualquier persona, no es para los que simpatizan, no es para aquellos que asisten regularmente a la iglesia, es para aquellos que están en Cristo y que Cristo está en ellos. Es una combinación que opera en dos sentidos. Yo le entrego mi corazón a Cristo, Cristo viene a habitar en mí. Y cuando Él habita en mí, uno de los efectos que se deben manifestar es que uno se siente, está y vive lo que es la plenitud de Dios bajo la palabra completo. ¿Qué significa completo? Que no nos falta nada, que estamos saciados, no necesitamos de nada más. Uno de los más grandes errores de determinadas personas, por no generalizar, es que siempre viven pensando que hay algo que les falta para poderse sentir bien. Y que esto que les falta lo van a encontrar en otro tipo de personas, lo van a encontrar en circunstancias
o lo van a encontrar en prácticas que tienen un matiz pecaminoso. Y esto no es otra cosa que una de las artimañas del enemigo para valerse de lo que es un recurso a su favor, para desubicarnos del lugar que tenemos delante de Dios. Dice claramente que nosotros como creyentes estamos completos en Él. No se necesitan dos mujeres para estar completos. No se necesitan prácticas que temporalmente producen deleite, pero que generan otro tipo de daños. No se necesita adaptar algo pensando que esto va a provocar o producir la verdadera satisfacción, cuando ante los ojos de Dios eso es innecesario. Pero además de ser innecesario, eso viene a ser pecaminoso. Y precisamente aquí es donde surge la gran necesidad de tener conceptos basados en las verdades acerca del pecado, donde no solamente uno tiene que estar consciente o tener información o tener conciencia acerca del pecado, sino donde uno llega a la convicción personal de diferenciar lo que es el pecado y lo que produce nuestras vidas. Partamos del hecho de que si Dios dice que estamos completos, significa que teniéndolo a Él estamos completos. Si usted tiene que unir su vida a una persona, no es para que la persona le provoque satisfacción o realización, sino para que la persona sea un complemento que puede aportar bienestar a su vida. Pero en el marco del propósito de Dios, Él creó a los seres humanos para que pudiéramos complementarnos, nunca satisfacernos. Y la causa por la cual hay personas que no están satisfechos conviviendo con una persona es precisamente porque han pensado que se van a sentir mejor o van a alcanzar la máxima realización cuando logren tener otra o dos extras o tres extras, y que esto les va a hacer verdaderamente sentirse completos y realizados. Contrario a lo que enseña la palabra de Dios, esto más bien va a dar lugar a un placer temporal, pasajero, pero que a su vez va a desatar otro tipo de situaciones cuyos efectos o repercusiones serán peores que los que se están viviendo en el presente. Este es quizás uno de los principios que debemos recordar siempre. Cuando usted se entere de que alguna persona cae en pecado, nunca debe ni alegrarse, ni debe enojarse, ni debe frustrarse, porque el mismo pecado que una persona practica lo convierte en reo de lo que es la disciplina o el castigo. La disciplina se aplica para los hijos de Dios. El castigo se aplica para los que no le conocen. Cuando las personas no se arrepienten de manera sincera y genuina, el resultado es que entonces viene el castigo eterno. Lo que le quiero decir con esto es que si verdaderamente hay algo
que ha controlado la vida de una persona y que le ha dado lugar al pecado, el mismo pecado estará cobrándole su factura, ya que está establecido en una de las verdades que destaca la palabra de Dios en el libro a los Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y está escrito en la Escritura y tiene diferentes respaldos representados en experiencias que vivieron algunas personas. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las verdades que debemos tener presentes en relación al pecado? Vamos con lo que es la primera, y que no tiene nada que ver con lo que una persona piensa, tiene que ver con lo que Dios piensa y declara concerniente al pecado. Primera verdad: el pecado se incuba en la incredulidad. Es muy importante entender esto. El origen del pecado se efectúa principalmente en lo que es el orgullo, porque el orgullo impide a las personas que reconozcan a Dios o la condición en la que se encuentran. El orgullo es lo que hace que las personas se sientan autosuficientes, dependientes y que no tienen necesidad de Dios. Pero donde el pecado se incuba es en la incredulidad. ¿Cómo es que funciona? Se lo voy a explicar. El pecado se incuba cuando una persona no cree. Y yo no estoy hablando a lo que es el sentido de prudencia que nosotros debemos tener para evitar sufrir daños o que alguien saque ventaja o que alguien nos estafe. No, hay un sentido de prudencia que todos debemos ejercitar continuamente. Pero una de las verdades que declara el libro de Proverbios es que el simple todo lo cree. Y ahí es donde surgen experiencias que a la postre complican su vida o su existencia. Cuando hablamos acerca de la incredulidad, estamos hablando a la falta de habilidad para poder creerle a Dios. Es donde se desarrolla ese sentido de desconfianza y que en ese proceder incorrecto y desacertado de nuestra parte, estamos diciendo varias cosas que son negativas. La más importante, que lo que Dios es, dice y va a ser, es falso. En otras palabras, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y esto es en contra de su integridad, de su santidad. Es contrario a su naturaleza, que es perfecto, santo, puro, bueno, noble, misericordioso y que se deleita en bendecir nuestras vidas, pero que muchas de las veces nosotros le estorbamos porque no le creemos. Hay mucha gente que confunde el concepto de creerle a Dios y piensan que cuando sienten que Dios va a obrar,
entonces es porque tienen fe. Y cuando no sienten, entonces no están seguros. Le diré, la fe no tiene nada que ver con los sentimientos ni con las emociones. De hecho, la esencia de la fe se identifica como un espíritu. La fe es un espíritu que opera en conexión con lo que Dios determina hacer. Esto es lo que habla el apóstol Pablo acerca de la fe. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, es con mucha facilidad que incubamos lo que es el pecado. Claro, el pecado tiene vínculos o conexiones con nuestra naturaleza. Pero cuando no le creemos a Dios, la tentación crece. La tendencia por practicar lo que Dios prohíbe es más fuerte. El hacer aquello que es contrario a su voluntad se hace mucho más dominante en nuestras vidas. Y tan real es esto que muchas de las veces ejerce un total dominio sobre nuestra voluntad, porque nosotros mismos somos los que procuramos el querer tener conexión con el pecado. Una cosa es que tengamos tentaciones, y eso todos las vamos a tener, de una o de otra manera. Las tentaciones se identifican en la Biblia como pruebas. Las pruebas para nosotros son exámenes. Si usted deja $100 en su casa con la visita de alguien que conoce y la persona está consciente que los tiene y usted se hace como que no los ve, esos $100 representan una tentación, una prueba. Y si la persona está muy necesitada o muy deseosa de apropiarse de lo que no es, entonces va a tomarlos. ¿Y qué significa eso? Que es una persona falto de honestidad, integridad, rectitud, y está dando a conocer lo que es, porque se está apropiando de lo que no le pertenece. ¿Y cómo lo hace? Por medio del robo. Palabra que se condena con su práctica en las Sagradas Escrituras. Así que cuando uno duda de lo que Dios dice, en realidad está incubando el pecado. Y después que ya lo incubó por determinado tiempo, es común que las personas terminen haciendo cualquier cosa menos lo que Dios espera. Vayamos al libro de los Hebreos. En el capítulo número 3, versículo 12, el escritor aquí menciona acerca de cómo es que nosotros debemos conducirnos en esta vida. Esto debemos tomarlo muy personal. Debemos ser cuidadosos en tener conocimiento de la instrucción que Dios nos brinda por medio de su palabra. Y debemos ser muy disciplinados en aplicar lo que recibimos de Dios por medio de su palabra. Y aquí dice, miren, hermanos,
Esta palabra no necesita mucha interpretación, porque todos entendemos que mirar es tener la facultad de observar, percibir, captar y estar conscientes de dónde estamos, de lo que nos rodea y de lo que otras personas hacen. Pero el enfoque del escritor aquí no es para que nos concentremos tanto en las cosas a nuestro alrededor, sino que nos concentremos en los detalles que tienen que ver con nuestra vida personal, que tristemente se comete el error, el gravísimo error a veces, de mirar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de enfocar nuestra atención en la vida de las personas y no miramos lo que tenemos que mirar. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.